La periodicidad y las funciones trigonométricas. Mi nombre es Irving Alexis Ruiz, soy del Laboratorio Químico 2.5 y en esta presentación voy a hablar de lo que aprendí sobre la periodicidad y cómo las funciones trigonométricas son fundamentales para describir fenómenos repetitivos en la vida cotidiana. Espero y sea entendible mi explicación. ¿Qué es la periodicidad? En esta progresión aprendí que la periodicidad es algo que vemos en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, los movimientos de un péndulo o las estaciones del año, ya que estos son fenómenos que se repiten en intervalos regulares. O sea, tienen una secuencia de repetición. Y esto es importante porque nos permite predecir, entender cómo ocurren estos fenómenos. Las funciones trigonométricas. En esta progresión también aprendí que las funciones trigonométricas, ya es el caso como el seno, el coseno y la tangente, son funciones que nos ayudan a representar fenómenos periódicos. Por ejemplo, el seno tiene un periodo de 2π, lo que significa que su comportamiento se repite cada 2π unidades. Propiedades de las funciones trigonométricas. Algo que me pareció interesante fue entender que las propiedades de estas funciones. Por ejemplo, aprendí que el seno y el coseno tienen un periodo de 2π, mientras que la tangente se repite cada π. Además, estas funciones tienen simetrías que las hacen útiles para resolver problemas. Ya sea en cualquier caso, las puede utilizar para resolver cualquier problema de la vida cotidiana. Un ejemplo práctico sería el movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo práctico que estudie fue un ejemplo práctico que estudie el movimiento de un péndulo. Su posición cambia de manera periódica y puede describirse usando la función seno. Esto me ayudó a entender cómo estas funciones se aplican en la vida real. O sea, utilizando esta función se puede ver el movimiento, estudiar el movimiento del péndulo y ver la manera en que se va moviendo, y pues esta función de seno me ayudó a entender un ejemplo práctico en la vida cotidiana. Gráficas de las funciones trigonométricas. Aquí se muestran algunas gráficas que es de la seno, coseno y tangente. En estas gráficas podemos ver cómo las funciones trigonométricas se repiten de manera regular. Por ejemplo, en el seno y el coseno oscilan entre -1 y 1, mientras que la tangente tiene asíntotas y su comportamiento es diferente, pero también es periódico. O sea, llevan una secuencia que no se puede perder, o son consecutivos. En caso de del seno y coseno, como que hay un intervalo que, como lo había mencionado, va entre el -1 y el 1. Y la gráfica de la tangente es así, no tiene límites, pero solo que sí lleva una secuencia. No, o sea, si el primero fue de una cierta medida o una cierta longitud, el segundo también, y así sucesivamente.
En conclusión, aprendí que la periodicidad es fundamental en muchos fenómenos y que las funciones trigonométricas son herramientas muy poderosas para moverlos. Esto también me ayudó a entender mejor cómo se usan las matemáticas para explicar en el mundo para utilizarlo en el mundo que nos rodea más que nada. También podría decirte que la periodicidad es clave para entender fenómenos naturales. Las funciones trigonométricas nos ayudan a describir estos fenómenos de manera matemática. Gracias por su atención y espero haya sido entendible, ya que pues esta ocasión tuve que buscar mi propia alternativa para entender y comprender un poco la progresión.